Bien, buenas. Vamos a continuar hoy con el análisis del oscilador forzado. A diferencia de lo que vimos en la clase pasada, vamos a incorporar ahora el efecto de un amortiguador o el efecto de la viscosidad en el medio. Algo que no había estado presente en todo el desarrollo de la clase pasada. Así que bien, vamos simplemente entonces a nuestro sistema masa-resorte de amortiguador, a agregarle el término menos B por B. Eso obviamente va a traer como consecuencia una modificación en la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. Así que estamos con el oscilador forzado amortiguado. Así que nuestro sistema masa-resorte le agregamos el amortiguador y nuevamente nuestro agente externo. Como siempre, mismo marco de referencia, un eje X posicionado en el punto de equilibrio, apuntando hacia el lado derecho. La sumatoria de fuerzas en el eje X corresponde con menos K por X, menos B por B, más la fuerza externa, igual masa por aceleración. Recordar que B es X punto, que la aceleración es X2 punto y que la fuerza externa es F0 por coseno omega t, ¿no? La forma que ya explicitamos, arquetípica, que vamos a manejar para el oscilador forzado. Así que bueno, eso nos lleva a la expresión que es menos K por X, menos B por X punto, más F0 por coseno omega t, igual a M por X2 puntos. Esta expresión la vamos a reordenar de vuelta para que nos quede la ecuación diferencial como corresponde, para lo cual dividiremos entre la masa, dejaremos del lado izquierdo todos los términos en X, X punto y X2 punto, y del lado derecho el término de la no homogénea correspondiente a el término en coseno omega t. ¿Tá? Así que me queda esto más B sobre M por X punto más K sobre M por X es igual a F0 sobre M por coseno de omega t. ¿Bien? Donde nuevamente el coeficiente para el cual se multiplica, ¿verdad?, el término viscoso, B sobre M, vamos a denominarlo gamma. El coeficiente que multiplica la X era la frecuencia natural de oscilación y frecuencia de resonancia, tal como aprendimos en la clase anterior también. Bueno, vamos a ver bien cómo vamos a resolver esto. ¿Está claro hasta acá? De vuelta, contamos con una ecuación diferencial de segundo orden ahora completa, porque se agrega el término que es punto, que sigue siendo no homogénea, porque tengo la acción del agente externo. Nuevamente, para poder resolver o plantear la solución total, vamos a tener que sumar un término de la homogénea más un término de la no homogénea o solución particular. Recordar que para resolver la homogénea, o sea, X2 punto de la homogénea, más gamma X punto de la homogénea, más omega 0 cuadrado por X de la homogénea, este término lo tenemos que igualar a 0, ¿no? Y ese análisis ya lo hicimos, ustedes lo tienen resumido aquí, en el resumen de fórmulas, con unas de las tres opciones que aparecen acá, ¿verdad? Del oscilador no forzado, porque justamente corresponde a el término homogéneo. Así que esa terminología, justamente en función de lo que dé el discriminante, lo que valga gamma versus lo que valga omega 0 cuadrado, o sea, lo que hace el amortiguador versus lo que hace el resorte, quién le gana a quién, el movimiento va a ser o subamortiguado, o críticamente amortiguado, o sobreamortiguado, ¿verdad? O sea, simplemente será cuestión de analizar justamente lo que pasa con el discriminante, esto que está acá. Así que bueno, sea cual sea eso, vamos a ver que la homogénea va a tener tres tipos de soluciones posibles. El subamortiguado, el
críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. ¿Tá? Voy a dibujar en rojo la posición de equilibrio. El de arriba es el sub, el del medio es el crítico y el de abajo es el sobre, ¿no? Amortiguado. ¿Está bien? Y bueno, ahora vamos a tener que postular qué es lo que pasa con la no homogénea. Y eso también lo vimos en la clase pasada. Acá no hay que inventar. Dado que tengo una función periódica del lado derecho de esta expresión, voy a tener que proponer como solución de la no particular algo que se parezca a eso. La clase pasada dijimos, bueno, que sea una función a por coseno omega t. Acá vamos a hacer algo similar, solo que, dado que ahora aparece el término de la velocidad, va a aparecer una posibilidad de que esta función oscile entre una función seno pura y una función coseno pura. La forma de ganar generalidad para poder escribir cualquier tipo de situación periódica es ajustar la diferencia de fase en la solución propuesta. Así lo que vamos a hacer es proponer una solución de este estilo, C por seno de omega t más phi, ¿no? Donde el parámetro C y el parámetro phi son dos valores que se ajustan desde la ecuación diferencial. Es decir, va a depender de omega 0 y de gamma y del agente externo. Omega es el agente externo. Es lo que se intenta imponer al sistema. Y hay que ver cómo le va. ¿Está bien? Que aparece acá. ¿Sí? ¿Está claro? La forma de llevar esto a una parte operativa práctica, recuerden que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo propongo una solución para la no homogénea y ¿qué hago? La derivo dos veces, la derivo una vez, lo inserto en esta ecuación e igualo. ¿Tá? Entonces, como ven, voy a tomar una función periódica que va a estar derivada una y dos veces y la voy a tener que igualar a algo que es coseno puro. Entonces, una estrategia interesante para el tratamiento de las cuentas es proponer que el x de la homogénea, ¿tá?, sea una función a coseno omega t más b por seno omega t. ¿Tá? Que esto obviamente es igual a c por seno omega t más phi. ¿Cómo? Simplemente aplicando las relaciones trigonométricas que como ven están acá. Si yo expando el seno omega t más phi de las tantas relaciones trigonométricas que ustedes conocen, un coeficiente por coseno omega t, por otro coeficiente por seno omega t, ¿tá?, lo que nos vamos a encontrar es que tanto el término a como el término phi se puede escribir como c por seno de phi y este que está acá como c por coseno de phi. ¿Tá? ¿Por qué? Insisto, voy a tener que derivar una y dos veces e igualar término a término. Esa cuestión es interesante porque, bueno, después cómo se recupera la solución en la amplitud c. Esta expresión es más fácil de interpretar físicamente. ¿Por qué? Porque esto va a ser una onda que va a tener una separación, es decir, la máxima separación que tiene la posición respecto al punto de equilibrio justamente vale c. El phi me va a decir cuánto se adelanta o se atrasa esa función periódica respecto a una función seno pura. ¿Tá? Es mucho más fácil de ver físicamente esto que simplemente una suma de funciones periódicas, ¿verdad? Pero para la cuenta que tenemos que hacer es mucho más práctico esto. ¿Por qué? Porque obviamente el x punto de la no homogénea me queda relativamente sencillo. Me va a quedar menos omega por a por seno omega t más omega por b por coseno omega t.
y si derivo dos veces la no homogénea, me va a quedar menos omega por A por coseno omega t, menos omega cuadrado, perdón, menos omega cuadrado por B por seno omega t. ¿No? Así que tengo el x punto, tengo el x dos puntos, y esto va a ir a parar acá. Este que está acá, que es el x punto, va a ir a parar acá. El x que está acá va a ir a parar acá. Bueno, marqué la no homogénea. Eso va igualado al F0 coseno omega t. Debí marcar por ahorrarme unos pasitos. Así. Sería entonces acá, acá y acá. Y luego hablamos a coseno omega t. ¿Está bien? Así que me va a quedar, cuando haga las cuentas, o sea, si sustituir en la coseno diferencial, toda una serie de términos agrupados en función coseno omega t, más toda otra serie de términos multiplicando un seno omega t, que esto tiene que ser igual a F0 sobre m por coseno de omega t. Es decir, lo que esté acá multiplicando a coseno se tiene que igualar a esto. Y como pueden ver acá, no hay nada del otro lado, o sea, es un c, 0, por seno de omega t del otro. Es decir, que esto que está acá tiene que igualarse a 0 para cumplir esta condición. ¿Tá? Así que bueno, haciendo esas cuentas, agrupando en coseno, igualando F0 sobre m, agrupando en seno y ese coeficiente que multiplica el seno igualándolo a 0, vamos justamente a completar nuestro set de ecuaciones. ¿Tá? Así que es eso que nos lleva a esos dos términos que estamos viendo allí. ¿Tá? Así que bien, igualando término a término, entonces nos encontramos con que el término del x de la no homogénea va a ser igual a omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, digo omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado, esto por coseno omega t, más gamma omega dividido omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado, todo esto multiplicado por seno omega t. ¿Tá? Esto fue lo que hoy llamamos A, esto fue lo que llamamos B, y que a su vez eran C por seno de phi, y esto C por coseno de phi. ¿Tá? ¿Está bien? Por la naturaleza de los términos que aparecen en el numerador, a este coeficiente se le suele llamar coeficiente elástico, y este otro coeficiente, como aparece el amortiguador, se le llama término absorbente. ¿Tá? Básicamente cada término va a responder a lo que hace el sistema. Hay una respuesta elástica natural asociada al resorte del sistema como consecuencia de que hay alguien que está intentando imponer un movimiento oscilatorio. Y hay otro término que básicamente representa la energía que se va a absorber a través del gamma del sistema. Esto cada vez que ustedes hacen un experimento de índice de refracción para medir la pureza de un compuesto químico, orgánico, una de las técnicas más comunes que lo van a ver en orgánica y en fisicoquímica también, el índice de refracción tiene dos términos, uno real y uno imaginario.
una absorbancia natural que está directamente asociada a este término y una componente real que está directamente asociada a la parte elástica. ¿Por qué? Porque de vuelta a la materia, lo dijimos varias veces, ¿verdad? Son los resortes, son los enlaces que unen los núcleos con los electrones. Y hay una componente de absorción disipativa, de transiciones electrónicas que el sistema va a sufrir, que se refleja en este término, y la oscilación natural que van a tener los enlaces, la nube electrónica, está directamente asociada a este término. Así que van a haber muchas propiedades químicas que están de alguna manera vinculados a este modelo súper simple que estamos desarrollando. ¿Tá? Lo vamos a ver al final del capítulo. Así que bueno, ese es el cuenterío infame, toda la parte elástica y la parte absorbente. Y vamos a ver ahora cómo se comporta cada uno de esos términos en función de las distintas frecuencias que el sistema va a intentar imponer. ¿Está bien hasta acá? Simplemente hicimos cuentas y ahora vamos a ver cómo se comporta cada uno de los términos que estamos desarrollando. Así que vamos a graficar esos dos coeficientes. Por un lado, la componente absorbente. Estas son las amplitudes, ¿tá? Por un lado, la amplitud elástica. Y luego otra, que va a ser justamente la amplitud absorbente. Esta que está acá. Lo que tienen en común es que, bueno, en un valor muy particular, que está acá, cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema, vamos a tener resonancia. Tenemos que la amplitud elástica es nula y la amplitud absorbente es máxima. Y después vamos a tener dos zonas bien características que ocurren para cuando la frecuencia vale 0, que es acá, y otra zona para la región de amplias o frecuencias elevadas o grandes. ¿Qué pasa acá? Primer caso, cuando el omega tiende a 0, o sea, cuando el agente externo genera una fuerza, pero que cambia poco con el tiempo. ¿Se acuerdan que generaba eso? Vamos a volver a esta simulación varias veces. ¿Se acuerdan esto, no? La flechita en roja es la fuerza del agente externo. Lo que está de alguna forma dibujado ahí en azul es la velocidad que va a desarrollar el sistema. ¿Sí? Todo va a depender de la frecuencia. Si yo tenía una frecuencia que era muy baja, fíjense, la fuerza es prácticamente que constante, ¿no? Cambia muy lentamente si la frecuencia tiende a 0, ¿no? Pero imaginen que la llevo a su límite, nulo. ¿Qué es una fuerza con frecuencia 0? Una fuerza constante. ¿Qué hacían las fuerzas constantes? Modificaban el punto de equilibrio, ¿no? Fíjense que ahora en vez de oscilar arriba, oscilar en 0, oscila más arriba. Pues es como tener un peso para el otro lado. Yo podría poner, obviamente, cambiar el sentido y generar justamente el descenso hacia el otro lado. Bueno, y acá vamos viendo el efecto, ¿no? Si yo a un sistema simplemente le aplico una fuerza constante, agarro un péndulo, agarro un nene en la hamaca y lo empujo, simplemente le estoy corriendo al punto de equilibrio. ¿Hay un cambio en la energía cinética del objeto que oscila? No. ¿Pero hay un cambio en la amplitud del objeto? Sí, se separó el punto de equilibrio. Lo que estamos viendo acá, de alguna manera se ve en esta función. Hay una separación, hay una componente elástica asociada al resorte, que justamente me habla de la modificación del punto
de equilibrio. ¿Ah? Así que la energía cinética, o sea, tiende a cero, o sea, no hay mayormente componente asociado a la velocidad. Se modifica, como poníamos allí, el punto de equilibrio. Gana todo lo referente al resorte, a la parte elástica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa si en esta curva, y ahora miremos la verde, nos vamos al régimen de omegas muy grandes, o sea, omega tendiendo a infinito? ¿Qué pasaba cuando el agente externo aplicaba una fuerza pero iba y venía muy rápido? ¿Qué le pasaba al objeto? No necesariamente iba a poder incorporar toda esa energía cinética, porque el objeto tiene inercia. Yo le aplico una fuerza y tenemos que dejar un tiempo prudencial para que él poco a poco vaya desarrollando aceleración. Si nos vamos a un extremo muy grande, por ejemplo acá 300, ¿no? El agente externo va y viene tan rápido que a la masa no le da tiempo prácticamente que seguir. Entonces, ¿podría desarrollar una energía infinita? Y no. Si la masa fuese cero, sí. Pero esto tiene masa no nula. ¿No? Así que no le da para seguir ese movimiento. Es más, si yo aumento un poquito, más todavía, ¿no? Prácticamente que no voy a distinguir la masa de su posición inicial. Así que no es cuestión de imponer cualquier frecuencia y que el sistema lo va a seguir. No, depende. Y va a depender justamente de los rangos en los cuales estemos considerando. En el régimen de baja frecuencia, el sistema, al no tener un movimiento perpetuo, simplemente se va a posicionar, se va a correr respecto al punto de equilibrio. En el régimen opuesto, de frecuencias muy altas, la inercia va a ponderar el sistema, él no va a poder seguir movimiento y no va a poder absorber energía cinética. ¿Está bien? ¿Está ahí? Entonces, volvemos acá, ¿está? La energía cinética que desarrolla el sistema tiende a cero por la inercia que tiene la masa. ¿Y hay inercia si hay masa? Hay inercia y masa. ¿Está bien? Y en el medio de todo esto está la situación de omega igual a omega cero. ¿Qué pasa ahí? Cuando omega es igual a omega cero. Mirando la expresión, ¿verdad? La componente elástica, esta amplitud, fíjense, se va a anular. Me va a quedar únicamente un término en seno omega t. Gamma omega 0 dividido gamma omega 0 cuadrado. O sea, la parte elástica se anula. La parte absorbente es distinta de cero, es la que sobrevive. Y vamos a tener la situación que ya de alguna forma adelantamos la vez pasada, que se denomina resonancia. Y fíjense qué es lo que pasa con la velocidad y la fuerza externa, vector rojo y vector azul, ¿no? ¿Cómo están? Todo el tiempo acoplados. La fuerza no va más rápido que lo que va la velocidad, ni más lento, como los dos casos que acabamos de ver, que son opuestos. Cuando son muy distintos, el sistema no lo puede seguir de la forma más eficiente y por lo tanto la amplitud va a bajar. Acá el omega es tal que la velocidad y la fuerza se encuentran perfectamente alineados. Y lo que ocurre es que el efecto de la fuerza viscosa en cierta forma se ve aplacado como consecuencia del efecto de la fuerza externa y el sistema oscila a la frecuencia a la cual le gustaría oscilar, que es su frecuencia natural. ¿Ah? O sea que en este caso, si hacemos la interpretación del sistema mecánico, tengo una fuerza elástica proveniente del resorte, tengo una fuerza viscosa proveniente del amortiguador y tengo, que es así, por ejemplo, y tengo el agente externo, FET. Cuando estoy en resonancia, el efecto de la fuerza viscosa y el efecto del agente externo se compensan. Y lo único que va a quedar
aportando justamente la oscilación, ¿quién es? El efecto del resorte. Y él va a oscilar a una frecuencia que es omega 0, que lo vimos en la ecuación diferencial de arriba, que es raíz de K sobre M, para el sistema masa-resorte común. ¿Ah? Si yo simplemente suelto el agente externo y dejo que el sistema oscile, esa no es la frecuencia de oscilación. ¿Está? Lo vimos en el oscilador libre, resumen de fórmulas. Acá. Cuando el movimiento es un oscilador libre amortiguado, de las tres soluciones que vimos hoy, sobre, crítico y subamortiguado, la única que oscila es el sub. ¿Y con qué frecuencia lo hace? Con esto que está acá, ¿verdad? Era omega 0 menos gamma cuadrado sobre 4. Ya no me puedo despojar del amortiguador. Estoy perdiendo energía y hace que el sistema se mueva más lento. Ahora, si yo pongo un agente externo que es capaz de compensar el efecto, parcial al menos, de la fuerza viscosa, es como que el amortiguador no esté. Y por tanto el sistema va a oscilar a la frecuencia que a él naturalmente le gustaría oscilar. ¿Cuál sería? La frecuencia natural de oscilación. ¿Está claro? Así que de alguna manera hay una frecuencia intermedia, una frecuencia de tuneo, que me permite maximizar esto. La máxima amplitud de la velocidad del objeto. La máxima entrega de energía al sistema. La máxima disipación viscosa que éste presenta. Y eso se conoce como resonancia mecánica. ¿Está? Así que bueno, pregunta de control o pregunta de taller. ¿Qué ocurre en resonancia? Resonancia es cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural de oscilación, el omega 0. Y después vamos a ver qué otras consecuencias trae que eso ocurra. ¿Está claro? Bien, eso si separamos esa parte elástica y esa parte absorbente como vimos hoy. Si quieren ver un poquito más de discusión sobre el origen de estos términos, pueden ver el video 2019, algo adelantamos en la clase pasada, respecto a lo que hace UTE. Bueno, nosotros para UTE somos un resorte, somos una masa con un amortiguador, y lo que nos viene a traer UTE, ¿verdad?, es un agente externo, que es 220 volts a 50 Hz a la entrada de casa, digamos, si es una red monofásica. Si es trifásica se complica un poco, porque hay el desfasaje de 120 grados y hay un voltaje nominal que es un poquito distinto. Que es muy importante. ¿Saben por qué se usa trifásica? Porque a veces en las fábricas vienen de a 3 cables. Porque con un cable más, a 2 que ya había, la potencia transmitida se incrementa un 70%. Es una manera eficiente de transmitir energía. Pero no importa. A la casa de ustedes, los 3 cables que vienen enhebrados, que van viendo que tiene el tendido de UTE, que en el medio tiene uno muy finito que se llama neutro. Si ustedes bajan 2 de esos polos para abajo, miren la diferencia potencial, son 220 volts, la amplitud que tiene la corriente. Y la frecuencia va a estar oscilando en el entorno de 50 Hz. La parte absorbente es toda la resistencia que ustedes tienen en la casa. Y la parte elástica, ya se lo expliqué la otra vez, debido a que obviamente en el sistema hay masas que para la parte eléctrica son bobinas, yo tengo que compensar ese efecto instalando resortes en nuestra casa a la entrada que son capacitores. ¿Para qué? Para tratar de ubicar que el sistema sea estrictamente absorbente. Porque esto es lo que nos cobra UTE para una casa común. Ustedes tienen que tener resistencia. Si tienen de Barrani atrás unos motores con bobinas, eso UTE lo va a medir y le va a cobrar la parte reactiva y se la va a cobrar lindo. ¿Por qué? Porque, también les comenté en la clase pasada, a UTE se le genera un problema si ustedes salen de la resonancia de su casa. Porque para tratar de entregar determinado voltaje a una casa de un vecino, UTE va a tener que generar más pico de corriente para que eso sea posible. Entonces, a eso UTE obviamente no le rinde, nos obliga a nosotros en las casas comunes a estar en un régimen de resonancia y por ende, bueno, o si tenemos bobinas vamos a tener que compensar con capacitores, si tenemos masa compensamos con resortes, o simplemente tenemos todos aparatos que simplemente lo que hacen es consumir energía, resistencia. Una resistencia es un viscosímetro, un amortiguador, la masa son las bobinas, las inductancias,
y las constantes del resorte son justamente inversos de los capacitores que hay. Así que este sistema mecánico se extrapola a un sinnúmero de aplicaciones, el eléctrico es el más común. Insisto, si quieren ver un análisis un poquito más detallado, pueden ver el teórico 2019. Pero bueno, no es cómodo esto de ver, ¿tá? Por lo que les decía hoy. No está bueno hablar de dos oscilaciones sumadas. Lo que a nosotros nos conviene hacer para analizar mecánicamente la situación es volver a nuestra componente así, una única oscilación con una amplitud y con una fase, ¿tá? Para lo cual hay que aplicar lo que vimos hoy. Recordar que el X de la no homogénea era igual a el A absorbente por coseno omega t más la amplitud, elástica. Más B por seno omega t, esto era igual a C por seno de omega t más phi. El C era la raíz de A cuadrado más B cuadrado, con lo cual esto nos lleva, al hacer cuentas, a esta expresión que es F0 sobre M por la raíz de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega al cuadrado. Y el phi, que está acá, es el argumento tangente, o tangente a la menos 1, de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado sobre gamma omega. ¿Está? Recordando que omega justamente es la frecuencia del agente externo. Y como toda solución de la no homogénea, todos los parámetros que alimentan esta función, C y phi, salen de la ecuación diferencial. C y phi no salen de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son para la solución de la homogénea, que los determino con la solución completa. ¿Está claro? Bien. Esta expresión, ya les digo, está computada, la tienen allí. ¿Sí? Y también, obviamente, está en el resumen de fórmulas. Ítem 4C. ¿Está? Para el oscilador forzado, siempre vamos a tomar una función externa de la forma coseno omega t, para lo cual vamos a proponer siempre una solución del tipo C por seno omega t. Bueno, si esas son las dos condiciones, que son las que van a tener, ya les aclaré que es un tema de nomenclatura que vamos a establecer de aquí en más, este es el valor de C y este es el valor de phi. ¿Está? No hay que resolver la ecuación diferencial, está resuelto. Es aplicarla, ¿verdad? Pero esto es la solución de la no homogénea. ¿Está claro hasta acá? Bien. Esa solución particular tiene esa forma. Es la evolución de la amplitud del sistema a lo largo del tiempo. Vamos a analizar a ver cómo depende este C en función de los omega. Hoy analizamos por separado la componente más asociable a la velocidad y la componente más asociada a la posición, pero ahora vamos a unirlo todo. Vamos a ver cómo depende, o sea, la dependencia de la amplitud C con la frecuencia del agente externo. Si ustedes grafican ese C, va a tener una forma así. Como siempre, hay un valor cuando el omega es igual a 0. ¿Tá? Vamos a tomar esta presión que está acá arriba y la vamos a evaluar para omega igual a 0. Cuando hacemos eso, obviamente que el segundo término en gamma se va, ¿verdad? El menos omega cuadrado va a ser 0, así que nos va a quedar raíz de omega 0 cuadrado, es decir, omega 0. ¿Tá?
cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo en esa expresión, esto queda F0 sobre M sobre omega 0 cuadrado. Omega 0 cuadrado era K sobre M, por lo tanto esto queda F0 sobre K. ¿Se acuerdan qué era esto? La solución de la amplitud a frecuencia cero era el nuevo punto de equilibrio del sistema. Cuando no hay frecuencia, la fuerza es constante. Voy a tener un valor finito porque voy a estar sacando la masa de su punto de equilibrio. Volvamos a la solución. El sistema oscila arriba del cero, ¿no? Como consecuencia de que la frecuencia, obviamente, que es nula. ¿Está bien? Fuerza constante introduce corrimiento constante. Fuerza variable que va a introducir función variable. Así que eso se entiende, es el nuevo punto de equilibrio. ¿Bien? Después, la otra situación, que pasa con C cuando el omega tiende a infinito. ¿A cuánto tiende la amplitud? Miremos fuerte esa expresión, ¿verdad? Tengo unos cuantos omega cuadrado en el denominador. Si el omega cuadrado crece mucho, el denominador crece un montón. El numerador es constante, así que ¿a cuánto tiende C? A 0. No soy capaz de desarrollar amplitud, porque de vuelta la masa va y viene tan rápido que no tengo prácticamente corrimiento respecto al punto de equilibrio. Estamos volviendo a ver lo mismo. Voy y vengo tan rápido que casi que no desarrollo velocidad, pero tampoco desarrollo amplitud respecto al punto de equilibrio. ¿Está bien? Bien, y ahora la pregunta obvia. Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Evaluamos a la izquierda, evaluamos a la derecha y después evaluamos al medio. Cuando evaluamos al medio, es justamente para un lugar en el cual, bueno, yo creo tener allí un máximo, ¿no? ¿Se animan a decir para qué valor se logra el máximo de esta función? Esa es la respuesta natural. En algunos libros está dicho que es eso, pero no es estrictamente ese valor. Casi. ¿Qué tendríamos que hacer para poder hallar el máximo de esa función? Derivarla, ¿no? Entonces lo que haría es tomar la derivada de c de omega respecto a omega y lo igualaría a 0. Y a eso le voy a llamar omega del máximo de la amplitud. ¿Está? Bien. Y bueno, para eso lo que hay que hacer es tomar esta función. La vamos a derivar. De vuelta, si queremos las cuentas desarrolladas, teórico 2019. Acá, créanme que este es el desarrollo, que es un poco complicado porque es 1 sobre U, ¿verdad? Y tengo justamente una dependencia U' ahí, respecto a estos términos de orden 4, por decirlo así, pero la expresión se convierte en esto. Lo importante es que para poder hallar el mínimo de esta función, obviamente tenemos que anular el numerador, porque el denominador no se anula nunca. No voy a lograr ningún valor que haga que la raíz cúbica, esa que está allí, tenga un valor 0. Por lo tanto, para que esta expresión efectivamente tenga una raíz, vamos a tener que anular el denominador. Concretamente, ese término que está allí. 2 omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado igualado a 0. ¿No?
Menos 2 omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado. En la raíz cúbica de cosas no nulas. ¿Ah? Todo esto multiplicado por gamma. Y bueno, para anular ese término que está acá, vamos a ver que el omega del máximo de esa función va a corresponder a omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado sobre 2. No es nada que lo que hayamos determinado hasta ahora. La frecuencia natural de oscilación y de resonancia es omega igual a omega 0, no es el caso. Algo parecido a esto estaba en la frecuencia de oscilación del movimiento subamortiguado, pero es gamma cuadrado sobre 4, no gamma cuadrado sobre 2. ¿Tá? Esto simplemente que es el valor de omega que maximiza la amplitud. Punto. Y existen algunos libros de mecánica común que dicen justamente que el máximo de esta curva se logra a omega 0. No es así. ¿Tá? Sí. Tiene que tenerlo porque están mal las dimensiones. Ahí va, gracias. Así que esto sería omega 0 cuadrado menos gamma cuadrado sobre 2 raíz. Si el gamma es muy pequeñito, el sistema es débilmente amortiguado, bueno, entonces sí, se cumple lo anterior. Pero para cualquier condición fuera de ella, o sea, cualquier valor de gamma, la respuesta correcta es esta. ¿Está bien? Bien. Bien. El efecto del amortiguamiento. Yo ahí me tomé el cuidado cuando les dibujé el valor de C para mostrarles una curva que tiene esas características. La expresión de C en función de omega no es simétrica. Sería simétrica si para cuando omega tiende a 0, ¿verdad?, la función también se anula. Y no es el caso. Así que bien, obviamente va a haber un efecto del valor de gamma y un poco nos va a mostrar el resultado que acabamos de tener. En la medida que el valor de gamma va aumentando, pueden ver acá, ¿verdad?, que si yo aumento el valor del parámetro viscoso B, aumenta el gamma. Esto es otra simulación distinta. La curva, que tiene un omega 0 cercano a 100, ahora el omega se mueve para un valor cercano a 80 o 75 aproximadamente. Y si lo sigue aumentando, más todavía, y en este punto prácticamente que llega a 0. ¿Por qué se va moviendo hacia la izquierda el valor del máximo? Porque estamos justamente considerando distintas situaciones con distintos valores de gamma. En la medida que el parámetro viscoso crezca, va a hacer que justamente la raíz sea un valor cada vez más pequeño. ¿Está bien? Entonces me va a correr el máximo hacia la izquierda. En la medida que el parámetro viscoso decrezca, o sea, el parámetro viscoso B del amortiguador sea cada vez más chico, el valor de omega máximo se va a parecer cada vez más al valor de omega 0. Y la curva va a ser más finita y empinada, para llegar a la situación que vimos en la clase pasada, que era justamente ausencia de amortiguador. Así que bueno, si ustedes ven las curvas, como ven allí, ya la forma nos dice algo. Esta curva de acá justamente tiene poco amortiguamiento, y esta que está acá tiene mucho. Cuanto más ensanchada está, mayor es el parámetro gamma en la misma. ¿Está bien? Aspectos cualitativos de la función amplitud. Bien. Potencia. Bueno, yo les adelanté que una manera también de analizar las oscilaciones en términos de energía, por distintos motivos. ¿Tá? Pero bueno, para analizarlo desde el punto de vista de la energía, una forma interesante de hacerlo es a través de la potencia. ¿Por qué potencia?
Porque bueno, la potencia es la derivada de la energía en el tiempo. Nos da una información, si se quiere, instantánea de lo que está pasando instante a instante. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza que cambia en el tiempo, tengo una posición y velocidad del objeto que cambia en el tiempo, por lo tanto tengo una entrega y pérdida y justamente disipación de la energía que cambia en el tiempo. Así que no es muy loco pensar que es interesante analizar esto con una especie de medición de la energía en estado temporal puntual. Y ese concepto nos lo trae la función potencia. ¿Potencia de quién? De F. ¿Quién es F? El agente externo. Así que F es lo que yo estoy intentando imponer al sistema y B es la velocidad del objeto. Es justamente la velocidad que está justamente sufriendo el efecto del resorte, del amortiguador y del agente externo, y en función de cómo se mueva y la velocidad que yo aplique, vamos a ver cuán eficiente es el efecto del agente externo. ¿Va? De la masa, lo que se quiere mover. ¿Va? Así que vamos a hablar de energía, concretamente potencia, que como les decía es una potencia instantánea, una P de T, que es justamente el producto de F de T, que este es del agente externo, multiplicado por la velocidad en función del tiempo. ¿La velocidad de quién? La velocidad de la masa. ¿Está bien? F de T, ya les dije, siempre va a tomar la forma F0 por coseno omega T. La pregunta es, ¿qué tendrían que hacer ustedes para hallar B de T? ¿De dónde sale B de T? De todo lo que hemos hecho hasta ahora, hablamos de la homogénea, hablamos de la no homogénea. Bueno, llegó el momento de hablar de B de T. ¿Quién es B de T? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se mueve la masa? ¿Con qué función? Para hallar B de T, pero eso es X de T, ¿no? Para derivarlo. ¿Pero quién es X de T? Es la solución de la ecuación diferencial, que tiene dos componentes. La homogénea, con estas tres porquerías, ¿no? Y la no homogénea, que es con la porquería que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Está bien? Pero la solución total es la suma de los dos. No es ni una función coseno puro, ni otra función seno puro. Justamente, dependiendo de cómo arranque el movimiento, en una situación más o menos razonable, como es esta, el sistema arranca haciendo algo, hace unas cosas medias raras, y luego de transcurrido un tiempo, bueno, ahí la oscilación parece que se empieza a sentar. Y eso pasa siempre. Vamos a bajarle un poquito el amortiguador, y déjeme bajarle un poquito la frecuencia. Ahí también hace algo medio raro. Ahí también. Y después, como que poco a poco, empieza a tener algo más o menos oscilante. ¿Lo ven? Arranca raro y después como que parece algo normal. ¿Por qué pasa eso? Porque yo lo que tengo acá es la homogénea más la no homogénea. Entonces, recapitulando, yo acá preciso a B de T, es la B total, homogénea más no homogénea. Para hallar la B total, preciso el X total, ¿no? Que era el X total es igual al X de la homogénea más el X de la no homogénea. ¿Está bien? La X de la no homogénea, ¿quién es? Bueno, si dibujo los ejes, es esto, ¿no? Que tiene una amplitud C, ¿eh?
Esto es C por seno de omega t más phi, ¿no? Que tiene una amplitud C y un determinado desfasaje que me dice cuánto es de seno o de coseno esa función. Y la homogénea, ahí tenemos tres opciones, ¿no? Vamos a pintarla de verde. Pues, ¿qué tipo de movimiento es ese? Subamortiguado o críticamente amortiguado, que es el que más rápidamente tiene el punto de equilibrio, o el sobreamortiguado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la función total? Que es la que voy a pintar de rojo. Yo tengo que sumar la homogénea que me toque, todo en función de gamma y omega, 0, más la no homogénea. Entonces, cuando yo sumo estas dos funciones, obtengo una función que hace cosas raras al principio, hasta que finalmente se uniformiza. ¿Por qué hace cosas raras al principio? Porque tengo que sumar la función verde más la azul. Pero ¿qué cosa común comparten justamente todas estas funciones verdes? Que luego, transcurrido un tiempo lo suficientemente largo, ¿qué pasa? Se extinguen, se mueren. ¿Y qué es lo que queda? El azul. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos acá es un primer régimen donde coexisten de manera apreciable el X total como X de la homogénea más la no homogénea. ¿Tá? Este régimen se llama régimen transitorio. Y luego que las soluciones homogéneas están por debajo de cierto factor de tolerancia, un valor despreciable por decirlo así, vamos a tener una situación en la cual el X total es aproximadamente el X de la no homogénea, de forma exclusiva, ¿no? Y ahí parece que la cosa se estaciona. En física, con los nombres no sé, es muy original. A este régimen de acá se le llama régimen estacionario o estado estacionario. Estado estacionario. Entonces siempre si yo largo una oscilación amortiguada por un tiempo suficientemente largo, se va a morir la homogénea y la solución total obviamente va a quedar porque sigo teniendo el agente externo molestando allí. ¿Está? ¿Está claro esto entonces? Entonces no es muy loco pensar que es una aproximación válida que el X total del tiempo, que es la velocidad en función del tiempo del objeto, se pueda aproximar a el X punto de la no homogénea pt. Esto, régimen estacionario. No es que no esté la homogénea, me voy a parar justamente en esa situación. Voy a dejar que el tiempo transcurra, como les decía hoy. ¿Tá? Eso no me sirve, me voy a hacer el tonto, voy a dejar que pase el tiempo y voy a analizar lo que ocurre allí. ¿Tá? Cuando sale un chispazo, cuando van a prender un interruptor de luz, por ejemplo, ¿por qué salta la chispa? Y porque de vuelta la bombita eléctrica, la resistencia, el amortiguador, el agente externo, el enchufe de la UTE, justamente que está generando un voltaje, la potencial capacitancia que tiene el sistema, porque hay separación de plaquitas metálicas que generan justamente un efecto de resorte, y alguna bobinita, el propio cable que tiene una pseudoinductancia en la masita del sistema, no está oscilando y de repente arranca a oscilar. Esa chispa que la rotura de eléctrico es un régimen transitorio, o sea, hasta que después ustedes tienen luz normal, ¿no? O sea, el transitorio ocurre todo el tiempo y muy probablemente rápidamente se vaya. Así que nos vamos a olvidar de esta situación inicial, no vamos a quedar con lo que ocurre para tiempos largos. ¿Tá? Así que bueno, ese va a ser nuestro análisis. ¿Está claro, no?
Así que bueno, vamos a trabajar con esa función, pero de vuelta, conveniencia matemática. La función f, la vimos hoy, es de la forma coseno omega t. Si yo lo multiplico por la función c seno omega t más phi y su derivada, no queda claro cómo es la productoria ahí con el término del desfasaje. Me va a convenir escribir la no homogénea como suma, como hicimos hoy, de términos a coseno omega t, b seno omega t, ¿no? Que es igual a c seno omega t más phi. De forma de derivarlo una vez, para que quede de esa forma, y bueno, multiplicar. La función f es coseno, así que me va a quedar f0 coseno omega t por menos omega a seno, más f0 coseno omega t por omega b por coseno omega t. ¿Qué me faltaba? Que no puedo volver para atrás ahora tampoco. Maravilloso. Maravilloso. Bien. Por lo tanto, f de t, que es f0 por coseno omega t, lo vamos a multiplicar por x punto de la no homogénea, ¿tá? Que como vimos hoy, ¿qué sería x punto? Era menos omega por a por el seno de omega t más omega por b coseno, ¿no? Al revés. ¿Está bien? Cuando multiplicamos entonces esto como aproximado de la b total. Cuando multiplicamos término a término, entonces nos queda que la potencia en función del tiempo, fíjense que tengo de factor común obviamente f0 y omega, ¿no? Que ya lo puedo sacar de antemano. Me va a quedar f0 por omega multiplicado por menos a por coseno omega t por seno omega t más p por coseno cuadrado de omega t. ¿Está bien? Bien. Coseno por seno y coseno cuadrado. El problema de esto, que yo les dije hoy que era interesante analizarlo en el tiempo, porque las cosas ocurren todo el tiempo, es también complicado de analizar porque todo el tiempo esta expresión puede tomar valores nulos o valores no nulos en distintos momentos de lo que eventualmente puede tomar un valor nulo esta función. Entonces, cuando yo tengo mucha dependencia en funciones trigonométricas de este estilo, una cuestión práctica para analizar esto es promediar, tomar un promedio. ¿En qué momento? ¿En qué instante de tiempo? Bueno, toda función periódica se repite. ¿Cuánto es el tiempo de repetición? Lo definimos como periodo de oscilación con la letra t mayúscula, ¿no? Cada t tiempo, que es 2 pi sobre omega, una función periódica se va a repetir.
Entonces, una estrategia interesante que siempre se hace, y lo deberían haber visto en alguna de las matemáticas, ya no me acuerdo cuál, es el teorema valor medio, ¿no? No sé si les suena. No es muy famoso, no tiene muchos amigos tampoco, ¿no? Pero bueno. Pero hay que reconocer lo que es útil. En física 103 lo van a usar bastante, de vuelta. Porque cuando hablan de circuitos eléctricos, se podrán imaginar a qué vamos a referencia, ¿no? A oscilaciones. El valor medio de una función, sea cual sea, se calcula como 1 sobre el periodo, multiplicado por la integral entre un tiempo t y t más t, es decir, en un ciclo. No importa dónde arranque, lo que hay que barrer es justamente un ciclo entero de la función en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo geométrico de hacer esto? Es que si esta es mi función, por ejemplo, yo arranco acá, esta es f de t en el t, yo voy a sustituir la función periódica por un valor medio respectivo. Esta función quizás no ayude mucho. Imagina que tenemos, por ejemplo, una función tipo coseno omega t. La función coseno omega t, coseno cuadrado omega t es así. Positiva siempre, ¿verdad? Porque la función coseno, o mejor dicho, en realidad es seno omega t. Seno cuadrado omega t, ¿no? Arranca en 0, sube, pero no se llega a ser negativa, ¿verdad? Porque está elevada al cuadrado. Entonces, en un ciclo entero, tengo dos crestas positivas. Entonces, la idea es sustituir esta función complicada, esta f de t complicada, por una función constante, para tener el valor medio de f. ¿Qué características tienen que tener esas dos funciones? Que el área bajo la curva de ese promedio azul tiene que coincidir con el área bajo la curva de la función real en ese ciclo. ¿Está? Entonces, lo que está en verde es la integral de f de t en dt, y lo que está en azul, lo podrán ver ustedes, es el valor medio de la función multiplicado por el ancho de la base. Eso es lo que hacemos con un valor medio. Tratar de sacar un promedio para una función que está todo el tiempo cambiando. Si este tiempo lo paso dividiendo, obtengo lo que vendría a ser la definición de valor medio. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque tengo muchas porquerías variables en el tiempo, como estamos viendo acá. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ver qué es lo que ocurre en un ciclo con la potencia. Vamos a evaluar el valor medio de la potencia. ¿Está? Exacto. Entonces vamos ahora a hallar el valor medio de la potencia en el tiempo. Bueno, vamos a utilizar propiedad de valor medio. Una constante multiplicada por una función periódica, la constante es constante, se puede salir para afuera de la integral. Así que esto va a quedar así, f0 por omega, por el valor medio de, bueno, el paréntesis que dibujé acá, que sería menos a por el seno omega t por el coseno omega t más b por el coseno cuadrado de omega t. ¿Está bien? Y bueno, por un lado, en el tiempo, este a no cambia, este a puede salir para afuera el valor medio, es una integral, ¿verdad? Y el a también puede salir. Y la suma de valores medios, ¿verdad? O el valor medio de una suma es la suma de valores medios. Linealidad. Así que, eso porque hay una integral mediante, solo por eso. Así que esto nos va a quedar f0 por omega por menos a por el valor medio de seno omega t por el coseno omega t más el valor medio del coseno cuadrado de omega t. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien hasta acá? Bueno, yo ahora podría hacer la cuenta. Pero bueno, le vamos a pedir a Wolfram Alpha que la haga por nosotros, ¿está? Porque ahora solo tendrías que integrarla. Exacto. Tendríamos que hacer esa integral que está acá, ¿no?
seno de x por coseno de x en dx. Que bueno, ahí están viendo el resultado, ¿no? ¿Cuánto da el valor medio de seno por coseno? ¿Y por qué da 0? Porque en un ciclo completo, ¿qué es lo que importa el valor medio? El área bajo la curva, ¿verdad? Entonces hay tantos crestas positivas como crestas negativas. Es más, si quieren, vayamos a las bases. ¿Cuánto es el valor medio de una función seno? ¿Se animan a decir? Función seno, ¿no? En un ciclo completo, ¿cuántas áreas positivas hay respecto a negativas? La misma, ¿no? Hay una zona positiva. Entonces, ¿el valor medio cuánto va a dar? 0. Valor medio de seno de x, 0, ¿no? Positivo o negativo. Valor medio de coseno. También se compensaría. 0. Arranca de otro lugar, ¿no? Pero tengo tanta zona azul como roja. ¿Está bien? Por eso, seno por coseno, ahí lo que hace es básicamente el periodo de repetición es más corto. Pero como estoy tomando 2 ciclos de repetición, y 1 ya es 0, 2 también va a ser 0, y 3 va a ser 0, 4. No importa, hagan la cuenta y eso les da. Así que lo bueno de este análisis es que para el valor medio ya sabemos que este primer término va a valer 0. ¿Sí? En un ciclo entero pasó tantas veces por la parte positiva como negativa. En términos netos no sumó ni restó nada. ¿Qué pasa con esta? Es así, bueno, porque no tiene parte negativa. De hecho, fue el ejemplo que usamos hoy, ¿no? Una coseno cuadrado o una seno cuadrado son indistintas, siempre van a ser positivas, así que la raya esa que vamos a tomar como promedio va a estar por encima del 0. ¿Cuánto vale? No sé. Le preguntamos al Wolfram Alpha. ¿Por qué hace eso? Bien. Bueno, el valor medio de coseno cuadrado de x en dx de 0 a 2pi es 2pi. En realidad, cuando hago el coseno cuadrado omega t en dt, el valor medio me va a dar 1 medio, 0,5 a la mitad. ¿Ah? Así que, y eso es válido tanto para seno como para coseno. Esto está en inglés. Así. Ahí va. También lo mismo. Porque lo que cambia de coseno a seno es de dónde arranca. Pero como yo estoy evaluando un ciclo entero, es indistinto. Por lo tanto, esta función que está acá, en coseno cuadrado omega t, va a valer 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor medio de la potencia que entrega el agente externo al sistema que oscila es F0 por omega por B sobre 2. ¿Ah? Y bueno, hay que recordar quién era B. B era gamma por omega cuadrado. Ahora divido 2. Omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega cuadrado. Es esa función de porquería. ¿Está bien? Me faltó el F0 sobre M. Al sustituir el beta, es por eso. ¿Está bien?
Esa potencia entonces entregada, que está bien allí, tiene un término que es constante, ¿tá? Y que vendría a ser gamma sobre 2, F0 cuadrado sobre m, y otro término que es estrictamente dependiente del valor de la frecuencia. Es por eso que se suele agrupar estos términos que están acá, gamma sobre 2, F0 cuadrado sobre m, en un término llamado potencia máxima, ¿tá? Por una función que depende de la frecuencia, ¿tá? Y esa es la función valor medio de la potencia. Esto acá me quedó mal. Porque ella tenía un F0. Claro, eso, ¿no? Sí. Y así está bien, ¿no? Falta el F0 del B. Pero ese que está acá, ¿no? No, pero ese es el de la potencia. Ah. ¿Así? Ahí va. Era F0 sobre m del B por gamma omega, ¿no? Así que está, sería así. F0. Bien. Entonces, para reordenar la expresión, valor medio de la potencia es gamma omega al cuadrado dividido omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega cuadrado multiplicado por potencia máxima, ¿tá? Que es un numerito. Y no teman, porque esa función también está disponible en el resumen de fórmulas, ¿tá? La tienen acá. Es la expresión 4D, ¿tá? Insisto, valor medio de la potencia en régimen estacionario, luego de que transcurrió un tiempo prudencial en el cual la homogénea se murió, sobrevive estrictamente el término de la no homogénea, y sobre esa potencia que se está inyectando al sistema de forma instantánea, estamos ponderando en un ciclo completo, en un tiempo que va de T a T más T mayúscula, T más periodo de oscilación. ¿Está claro? Y esta función potencia, esta función energía, también de alguna manera nosotros la podemos analizar, funcionalmente hablando. Vamos a analizar valor medio de P. Esta curva sí es más simétrica. Arranca de 0 porque para omega igual a 0 se anula. Toma valor nulo. Cuando el omega crece mucho, va a crecer lo suficiente, va a omega a la cuarta acá abajo, o sea, le va a ganar el numerador, también se va a anular. Y si calculamos en qué lugar se encuentra esto, que es el máximo de potencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. Entonces, para hallar el máximo, tendríamos que derivar el valor medio de la potencia respecto a omega, y si lo evaluamos en el máximo, ¿tá? Esto tiene que ser 0. Es una porquería de omegas, es una derivada de un cociente. Ay, Dios. ¿Ahí va?
Si ustedes derivan esta expresión y la evalúan en el omega máximo, van a verificar que el omega del máximo corresponde con omega 0. O sea, el máximo de la potencia entregada coincide con el máximo de la velocidad, que lo habíamos visto para la frecuencia natural de oscilación. Esto es lo que nosotros llamamos resonancia. ¿Qué quiere decir? Que la máxima potencia que el agente externo entrega al sistema se da cuando la frecuencia del agente externo se parece a la que le gustaría tener el sistema cuando no hubiese amortiguamiento. Que no es la que el sistema tendría si no hubiera agente externo. Porque hay un amortiguador, ¿verdad? Si hay un amortiguador y no hay agente externo y el sistema oscila, lo hace con la frecuencia del movimiento subamortiguado y la frecuencia es esta, no es omega 0. Insisto, el rol del agente externo de alguna manera es compensar lo que pasa con la fuerza viscosa. Noten la característica de la oscilación cuando el omega del agente externo coincide con la natural de oscilación. ¿Tá? Ahí de vuelta tengo un régimen en principio transitorio, ¿tá? Y después tengo que el agente externo va a estar entregando más y más energía. Ahí se pierde un poquito la amplitud, para que se vea mejor la vamos a aumentar, la viscosidad. Si aumento el gamma va a bajar el C y va a bajar el B máximo. ¿Tá? Entonces esa frecuencia de oscilación consiste en la frecuencia del sistema masa-resorte. Si sacamos una foto de esto, lo detenemos momentáneamente, ahí, fíjense, en rojo es la fuerza del agente externo, el FDT. En azul, la velocidad. ¿Cómo es la fuerza viscosa? ¿Cómo se escribía la fuerza viscosa? Menos B por B. Es decir, ¿para dónde va a apuntar la fuerza viscosa? Para atrás. Y todo el tiempo poniéndose ¿a quién? A la flecha roja. En ese movimiento. Entonces, cuando el sistema logra entregar la mayor parte de energía al sistema, es una cosa media loca, pero que se cumple, se consigue que el sistema desarrolle su máximo de energía cinética y a su vez se disipe el máximo de energía cinética en el amortiguador, recuperando el movimiento como si no hubiera amortiguador o como si no hubiera agente externo. El sistema oscilando a su frecuencia natural de oscilación. Sistema sin amortiguador, sin agente externo, solamente con el resorte. ¿Se entiende eso? Así que eso es resonancia. ¿Qué pasa en resonancia? Insisto, preguntita muy frecuente, en controles, ahora en talleres, ¿no? Es cuando la omega del agente externo coincide con la frecuencia natural de oscilación. ¿De dónde sale el omega 0? De la ecuación diferencial con la que ustedes vienen trabajando. Lo que multiplica la X, ¿tá? Es la ecuación diferencial. ¿Qué se da en esas condiciones? Lo vimos hoy. Tengo el máximo de la velocidad de la masa en estado estacionario, ¿no? Es estado estacionario. ¿Qué más tengo? Tengo el máximo de la potencia entregada al sistema. ¿Quién entrega potencia al sistema? El agente externo. Y vamos a ver también que vamos a tener el máximo de la potencia disipada en el amortiguador, lo asociado al parámetro viscoso gamma. ¿Está bien? Sí. Lo que no es máximo es la amplitud que vimos.
lo que no es máximo estrictamente hablando de la amplitud. Es muy cerquita de, pero no es el máximo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Así que máximo de la velocidad de la masa a omega 0. Máximo de la potencia que entrego al sistema, que es la que disipo en el amortiguador, porque van justamente para el lado opuesto. ¿Está? Sí, máximo en módulos, ¿no? Uno compensa en el signo el otro. ¿Está? Así que estas dos cosas que están acá, obviamente, que van de la mano. ¿Está bien? Bien. La curva de potencia nos va a dar más información, mirándola también, fuerte. Porque, esto es algo traído de los pelos, pero también va a servir, y eso es algo que también lo van a ver en muchas preguntitas de segundo control sobre todo, es que pasa si yo quiero sacar información de la calidad de este oscilador. Ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan cómo veíamos la calidad de un oscilador? Hay un numerito dimensional que se llama factor de calidad, que era omega 0 sobre gamma. ¿Cómo puedo hacer para sacar esos dos parámetros de este sistema? Bueno, puedo ver qué es lo que pasa con esta función. Este es el Pmax, ¿está? Acá. Y voy a evaluar qué es lo que pasa con Pmax sobre 2. ¿Está? Y vamos a ver para qué valores esa curva intersecta. Vamos a hablar de un omega más y un omega menos, ¿no? Más grande que omega 0 y un omega más chico que omega 0, casualmente cuando la potencia máxima se anula. Así que voy a dibujar la función de vuelta. Esto que está acá es Pmax y esto que está acá es Pmax sobre 2. Esto está omega 0 y esto va a estar un valor que voy a llamar omega más y un omega menos. ¿Cómo hago para hallar esos valores? Yo sé que la función potencia máxima es gamma omega cuadrado sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma omega cuadrado por Pmax, y la voy a igualar a Pmax sobre 2. ¿Está? Tengo la función y la igual a 2. Obviamente que acá por tachativa se van a ir estos términos de acá, ¿no? Y voy a tener que justamente ver las raíces de esos valores. ¿Está? Nos va a quedar, este 2 pasa multiplicando, 2 gamma omega cuadrado igualado a omega 0 cuadrado menos omega cuadrado más gamma omega cuadrado, ¿no? Si resuelvo ese polinomio, ya de eso volveremos en algún momento, ¿no? Igualamos y resolvemos. Las raíces de ese polinomio es omega 0 menos gamma sobre 2 y omega 0 más gamma sobre 2. ¿Está? Así que este omega 0 que está acá así que hay un ancho de esta curva, un delta omega. Ese delta omega que es igual, para calcularlo, es omega más menos omega menos, ¿no? Así que sería omega 0 más gamma sobre 2 menos omega 0 menos gamma sobre 2. ¿Cuánto da? Omega 0 se da, ¿verdad? Y me queda gamma sobre 2 menos gamma sobre 2. O sea, omega sería gamma sobre 2 más gamma sobre 2. Gamma.
O sea que el ancho de la curva potencia a valor mitad vale gamma. Y recordando que la calidad de una oscilación se mide a través de este parámetro, que era omega 0 sobre gamma, esto es omega 0 sobre delta omega. Entonces muchas veces en los controles o en los exámenes o preguntitas le damos una curva así, potencia a mitad, y le pedimos a ustedes que calculen el factor de calidad. ¿Qué hacen de esa curva? Hallan el valor de omega, que toma el valor máximo, luego miden el ancho de la curva al valor mitad, y eso les permite estimar ¿qué? El gamma, el parámetro viscoso. Dividiendo esos dos valores, calculamos Q para ver cuán buen oscilador es ese sistema. ¿Está bien? Bueno, mucha lata hoy. Si no hay preguntas de esto, dejamos por acá y seguimos el miércoles.